Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que me estén viendo. En esta ocasión me complaceré en realizar un video relacionado a esos tesoros enigmáticos de tanta relevancia del tesoro de Salomón. Sí. Claro que en la culminación de la etapa de donde se quedó ese tesoro voy a darle seguimiento. Y esto se llevó a cabo en la ciudad de Languedoc, parte sur de Francia, ¿sí? Conocido como Occitania moderna en la actualidad. Me referiré a los cátaros. Este grupo de los cátaros es un grupo que se dedicó a cuidar ese tesoro milagroso que lo han venido cuidando de los templarios, luego los visigodos, luego los cátaros. ¿Sí? No ahondaré mucho en lo que es respecto a los cátaros porque hay tema para hablar todo una cantidad de tiempo. Nada más me voy a referir someramente quiénes eran los cátaros. ¿Sí? Los cátaros era una corriente religiosa, ¿sí? Gnóstica se puede decir, pero eran personas buenas, amables, ¿sí? Amaban la libertad, ¿sí? Ellos tenían contacto con el divino directamente sin tener ningún intermediario como la Iglesia Católica. Entonces ellos profesaban las ideas de María Magdalena y Jesús. Su santa patrona era María Magdalena. Ellos se ubicaron en esa parte sur de Francia, ¿sí? Más o menos al final del siglo XII y inicio del siglo XIII, en la etapa medieval, cuando existían los señores feudales. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica vio a ese movimiento como un peligro y los empezó a perseguir. El Papa Inocencio III, apoyado con el rey segundo Felipe de Francia, entonces organizaron una cruzada, le llamaron la cruzada albigenses. ¿Por qué albigenses? Albigenses lo hicieron porque lo organizaron en la ciudad Albi de Francia y empezaron a perseguir, empezaron a perseguir a todos los cátaros, los anduvieron matando. Llegaban a los pueblos, preguntaban quiénes eran los cátaros y les decían aquellos son los cátaros y pum, los asesinaban, a todos los asesinaban. Entonces, a tal grado que ellos, los cátaros, se vieron muy reducidos, ya se vieron ya cercados, y los últimos 50 cátaros con 300 personas seguidoras se refugiaron en unas construcciones que habían en Montsegur. Montsegur es un risco de 1200 metros de altura, pura peña que se encuentra en la parte sur de Francia. Si ustedes googlean el Montsegur y van a ver un enorme risco de piedra. Entonces ahí se refugiaron los últimos cátaros. Entonces, pero los cruzados con 1000 soldados los cercaron durante 10 meses, el cual a ellos se les acabó el alimento, se les acabó medicina, agua, a cual se rindieron. Entonces, al rendirse, estos señores pasaron a todos a cuchillos y a 48 cátaros los quemaron. Dice la historia que se salvaron 2 cátaros quienes salvaron ese tesoro milenario que andaban persiguiendo. Entonces dicen pues que ese tesoro se salvó. Entonces, pero se salvó y quedó en esa región. Lo que hay 2 pueblos en general que se llama Rennes-les-Bains y Rennes-les-Châteaux, que posteriormente en un segundo video hablaré en sí de esos 2 pueblos. Ahorita me enfocaré en quiénes eran los cátaros y en unas leyendas que existen acerca de ese tesoro. La primera leyenda se llama la leyenda de los pastores. ¿Qué dice esa leyenda?
Dice que en aquella época los pastores le prendieron fuego a la columna, a toda la colina. Entonces ardió, todos los cerros ardieron. Entonces a tal grado que las piedras explotaron y esto provocó una corriente de metal, enorme corriente de metal, ¿sí? Enorme, 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 enorme. Siguió y qué casualidad que fue a terminar en esa región sur de Francia. Hasta ahí terminó esa corriente de metal. ¿Y qué era esa corriente? Pura plata, 100% pura. Como los pastores, dice la leyenda, como los pastores no sabían el precio o el significado o el valor de ese producto, de ese metal, pues no le dieron importancia. Entonces llegaron los fenicios y se lo llevaron. Llenaron miles y miles y miles de naves de ese producto, a tal grado que hasta las anclas de los barcos lo hicieron de plata. Era una inmensa cantidad de ese metal, ¿sí? Entonces, esa es la primera leyenda. Existe otra segunda leyenda que dice del pastor Paris. ¿En qué consiste esta leyenda? Pues el pastor Paris era un pastor de esa localidad. Dice que andaba en una ocasión pastando sus ovejas y de repente se le perdió una, ¿sí? Entonces cuando se asomó había un abismo, ¿sí? Más o menos como de 40 metros de altura del abismo. Entonces cuando se asomó al abismo escuchó voces en el fondo del abismo, Paris. Entonces agarró él como pudo, bajó, ¿sí? ¿Cuál fue la sorpresa? Que su ovejita estaba allá abajo, pero buena y sana, hasta con un bocadillo del pasto que había tomado en la superficie del abismo. Entonces esto le provocó a él asombro. Dice, bueno, ¿y qué onda? Sí. Entonces al voltear su mirada vio una cueva que se introducía en la colina. Entonces él se asomó. Cuando él se asomó, vio que en la entrada de la cueva estaban unos esqueletos, pero en forma como que estaban tapando la entrada de la cueva. Entonces él se asomó y le entró curiosidad y se metió más adentro. ¿Cuál fue su sorpresa? Que encontró una enorme cavidad, como una sala. Dice que había cientos y cientos de cajas. Él dice baúl. Él dice baúl. Entonces, pero enorme cantidad de baúles, ¿sí? Uno sobre de otro. Entonces él, como pudo, abrió uno. Y su sorpresa es que estaban repletas de monedas de oro, ¿sí? Entonces agarró él, trae una boina, se lo quitó, lo llenó de monedas y así se fue al pueblo y le empezó a decir al pueblo, oiga, mire, me encontré un tesoro. Entonces el pueblo no les creyó. Le dice el pueblo, oye, ¿dónde la encontraste? ¿Dónde la encontraste? Y él no quiso revelar la posición. Entonces el pueblo creyó que él había robado y le empezaron a apedrar hasta que lo mataron. Ahí se eliminó una oportunidad de haber sacado ese tesoro, porque él dice que era inmensa cantidad, no solo de cajas, había cajas, luego habían cosas, habían aparatos, habían piezas de oro, no dice qué era, pero pues dice que cantidad de oro. Entonces él dice, pues no lo reveló y ahí se terminó esa oportunidad. Posteriormente, sí, en esa misma zona hubo unos eventos. ¿En qué consistió? En que unos agricultores andaban arando y de repente tropezaron. El primero tropezó con un lingote de oro que pesaba 20 kilogramos, oro macizo. Posteriormente otro campesino chocó y encontró otro lingote, pero esto era de 50 kilogramos de oro.
Este lingote de oro, todo esto está reflejado para que la gente vea que en esa zona, mucho más antes, hubo trabajos de mineralogía, hubo actividad minera, antaños. Entonces quiere decir que esa zona siempre ha sido rica en metales, así como se han dicho que los Pirineos son ricos en metales, sí, preciosos, en abundancia, existen en esa zona. Entonces, esto, si quieren ustedes ver la evidencia del pastor París y de los lingotes de oro, esto se encuentra en el libro El oro de Renés de Gerard de Seda, en la página 85 de ese libro. Ahí se encuentra toda parte de esta leyenda que dice que no es leyenda lo del pastor Pari, fue cierto, porque incluso en la página 85 de ese libro, ahí está su casa, en ruinas pues, pero la casa del Señor, del pastor. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, estas son dos pequeñas leyendas de lo que existe de esos tesoros. Posteriormente yo me enfocaré en otro video a hablarles en realidad de el tesoro, ese tesoro, quién lo descubrió, ¿sí? Y ya verán qué emocionante va a ser el siguiente tema. Pues por esta parte, pues pienso que es todo, me despido, lo dejo aquí, pero nos veremos en un siguiente video. Bye, bye, bye.